Bien, déjenme. ¿Cómo voy a poner esa luz? Se me llama así, ¿no? ¿Verdad? Que, a ver, acá sí. Sale igual. Que tengo miedo de que se me apague la laptop, pero bueno, ahí estamos, sí alcanzó. Muy bien. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, Oigan, bien. Bien, padre, Gracias gracias. a Dios, bien. una disculpa el día de ayer. ¿Saben de que le platicaba a Iván que sí me conecté como 3 veces y escuché lo que Iván estaba haciendo, pero sí tuve muchas complicaciones con la computadora, que se me desconchinfló, no prendía y bueno, pero agradezco todo. Vamos a darle. Eh, si alguien quisiera compartir así brevemente del día primero, el día de ayer, como que pudiéramos rescatar algo que, no sé, algo que quieran decir. ¿Quién dice yo? Nadie. Padre, nos dejó usted que pensáramos algo que había dejado la contribución de la Virgen de Guadalupe a México. Sí, muy bien. Y pues, Sí. bueno, yo pensé en la unidad como nación, en amor a la Virgen de Guadalupe, en ser Ujú. conocidos en todo el mundo de que vino la Virgen aquí a México. También el amor y devoción de los papas cuando vienen a México siempre van con nuestra Virgen de Guadalupe y que es morenita como la mayoría de nosotros. Mucho turismo y también ayuda a la economía de mucha gente. Sí, muy bien. Sí, muy bien, gracias. ¿Quién más? Si no le damos, ¿eh? No se apuren. Le damos. Miren, hoy nosotros cerramos, si no me equivoco, este curso rápido. Mucho de lo que cuando yo hablé con Iván para el proyecto hablábamos de como algo actual o algo que pudiéramos como nosotros rescatar de María de Guadalupe. Yo leyendo, investigando y pues se me vino a la mente compartirles algo que yo la verdad no sé si ya lo conozcan. Si sí, pues es ventaja porque entonces podemos profundizarlo un poquito más y si no, pues vamos a conocerlo. ¿Han escuchado hablar del PGP? ¿No? No. Proyecto No, Global de Frank, no, Pastoral. padre. No, a ver, voy a compartirles pantalla. Eh, ya lo estamos viendo, ¿verdad? No, todavía no aparece. Allá. Allá. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Sí, sí, padre. Ok, bueno, miren, el PGP se abrevia justamente esto, Proyecto Global de Pastoral. El PGP es una iniciativa que tienen los obispos mexicanos para el 2031-2033. Ustedes dirán, pero pues si apenas estamos en el 2021, faltan todavía 10 años, ¿verdad? Pues sí, faltan todavía 10 años, pero justamente como es un proyecto, pues se tiene que ir haciendo análisis de la realidad, se tienen que vislumbrar líneas de cómo hacerlo. ¿Cuál es el objetivo del PGP? Miren, el nombre es hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada de Santa María de Guadalupe. Para el 2031, los que tengamos vida y salud, si Dios nos lo permite, vamos a estar a 500 años, justamente 500 años de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Y en el 2033 estaremos celebrando los 2033 años, 2000 años, perdón, porque ustedes recordarán que por tradición nuestro Señor Jesucristo murió en el año cuando tenía 33 años de edad. Entonces en el 2033 serían 2000 años de conmemorar justamente esa muerte de Cristo. No vamos a conmemorar su muerte, sino más bien el misterio de la redención.
Por eso el título es Hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada de Guadalupe. 500 años del acontecimiento guadalupano y 2000 años del acontecimiento de la redención por dar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me di a entender lo que es más o menos hacia grandes rasgos el PGP? Sí. Ok, yo de verdad si ustedes, yo no los conozco, ¿verdad? Ustedes, pero quiero pensar que si están en estos cursos y apoyan a Fray Iván, quiero pensar que son laicos comprometidos, que están en comunidad, que están en ministerios, que de alguna manera están cercanos a las parroquias o a la fraternidad ahí con los franciscanos, ¿verdad? Yo les sugiero que en sus ratos libres vayan leyendo este proyecto global de pastoral, porque son líneas que van marcando los obispos para este acontecimiento. Me acuerdo yo, el obispo anterior, porque esto fue ya hace como 2 años que está esto en marcha, y el obispo anterior me dijo a mí, me dice, oye, para el 2031, 2033, ¿cuántos años tendría? Para el 2031, 2033, sí, ¿cuántos años tendrías? Le dije, tendría 41, 43 años. Y luego me dice, híjole, vas a estar en la pura plenitud de la vida. Dijo, yo quién sabe si esté, ¿verdad? Porque pues ella es una persona mayor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que posiblemente no sabemos, los designios de Dios son muchos. No sé si voy a estar incluso yo para celebrar este acontecimiento, pero eso no nos exime de no estar enterados, ¿verdad? De no conocer. Entonces, bueno, con este material vamos a reflexionar algo sobre nuestra Madre de Guadalupe en este día. Entonces, ahora sí, como miren, mis diapositivas, un poco rápidas y un poco feitas, no importa. Les voy a ir pidiendo que me vayan ayudando a leer para que no se cansen, y aparte yo he tenido mucho trabajo y para que me ayuden. ¿Les parece? Sí. Ok, vámonos Sí, rápido. sí, Pues. padre. Introducción. Vamos a hacer una breve introducción. Aquí está un poco escrito lo que ya les comenté a grandes rasgos, pero ahí vamos comentando. El año 2033 será de gran júbilo para todos. Ya aquí no estamos hablando solo de México, es para todos, para toda la humanidad. Ya que al contemplar el misterio pascual nos debemos llenar de vida y esperanza. Cuando hablamos de redención, necesariamente hablamos del misterio pascual, porque es justamente ahí donde acontece la redención de todos. Esa salvación o ese rescate de Dios para la humanidad. La redención que Dios ha obrado por la muerte y resurrección de Cristo no ha perdido novedad con el paso del tiempo. Esto es importante, al menos para mí, no sé ustedes si lo consideren así, ¿verdad? Pero no ha perdido novedad. El acontecimiento pascual, inclusive el acontecimiento Cristo en sí mismo, todo lo que Él es como Hijo de Dios, nunca va a pasar de moda. Los hombres podrán cerrarse a la acción de Dios, podrán cerrarse a la gracia, podrán decir un no rotundo a Dios, pero la redención y eso que aconteció en un tiempo concreto de la historia nunca va a pasar de moda, porque siempre será nuevo y siempre tendrá una fuerza increíble para renovar nuestra vida, inclusive si nosotros somos de alguna manera convertidos y en el caminar volvemos a coquetear con el pecado y nos volvemos a dejar seducir, pues esa redención siempre se actualizará en nosotros, ¿verdad? Entonces no hay una pérdida de novedad con el paso del tiempo. 2 milenios de la muerte y la resurrección del Redentor, de su ascensión y del envío del Espíritu Santo en Pentecostés, no son ocasión para una simple fiesta de aniversario, ¿verdad? No es nada más algo así simple, sino el motivo para una gran celebración en la que no hacemos solo un recuerdo de la redención, sino de lo que somos, vivimos y experimentamos más plenamente y de modo actual. Y quiero profundizar estas últimas líneas. Lo que somos, vivimos y experimentamos. Todos, hermanos, y ojalá así sea, y lo pido encarecidamente a Dios, ¿verdad? Porque me ha tocado convivir con laicos, con cristianos, y de repente les he preguntado, oye, ¿y cómo tú sí descubres como ese momento puntual donde te encontraste con el Señor? Y todos están así de, pues no, ¿verdad? Ojalá que todos lo identifiquemos, porque hermanos, yo les aseguro que desde que nosotros
nos encontramos con nuestro Dios, en esa medida nosotros ya no somos los mismos, en esa medida ya no podemos vivir tampoco igual y la experiencia de Dios se tiene que ir renovando constantemente. Por eso celebrar la redención no es solamente sí, pues Dios nos salvó y ya, ¿verdad? No, esto nos tiene que hacer inclusive hacer exámenes de conciencia de quién soy, de cómo vivo y cómo voy experimentando plenamente esa salvación que Dios me da. Y aquí, hermanos, es donde vamos ya poco a poco vislumbrando o profundizando lo que quiero como lograr en esta sesión, ¿verdad? Ir haciendo como exámenes de conciencia del misterio de la redención, pero también de lo que María nos viene a enseñar. ¿Vamos bien? Sí. Ok, Sí. muy bien. Y entonces, pues es necesario preguntarnos lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo es que la iglesia que peregrina en México, ahora sí ya no estamos hablando de todos, sino ya muy concretamente nuestra iglesia mexicana, cómo es que la iglesia que peregrina en México vive y actualiza la redención de Cristo? Cómo ella edifica una comunidad en la que los creyentes viven más plenamente y entre paréntesis divinamente su humanidad. Ser cristianos, hermanos, y inclusive ser más divinos implicará siempre ser más humanos. Una persona que, no sé, espero no pisar callos y si piso, pues al cabo no los conozco. No se sientan que les estoy diciendo de forma personal a alguien, ¿verdad? Pero a veces nos podemos topar con muchos laicos que viven mucho la piadosidad y son muy místicos ellos y muy religiosos, pero humanamente dejan mucho que desear. Eso no es coherente ni tampoco habla bien, ¿verdad? De una persona que dice que es cristiano y que de alguna manera se esfuerza por vivir la vida cristiana. Ser plenamente divino nos tiene que llevar en primer lugar a ser plenamente humanos. Y aquí mucho tenemos que reflexionar personalmente, pero también como iglesia y como nación, como ahora sí en el mundo, cómo estamos viviendo esa dignidad humana y cómo yo incluso soy un portador de liberación de muchos hermanos que no viven esa plenitud humana por pecado, por injusticia, por muchas situaciones que a veces están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, los obispos empiezan a plantear estas cosas. No podemos menos que preguntarnos por el modo como la iglesia misma ha cumplido la misión de anunciar la buena nueva de la redención. Y son tres preguntitas, estas primeras, hermanos, las que yo les dejo para que lo mediten a lo largo de este adviento que todavía nos queda, ¿verdad? Puede ser una muy buena oportunidad como para crecer también espiritualmente. ¿Cómo vive la Iglesia de México la redención de Cristo? ¿Cómo la comunidad de los creyentes viven plenamente su humanidad? Y esto implicaría ser divinos también, porque eso es que Cristo se haya encarnado. Y como última pregunta, esto, la iglesia misma tiene que hacer un examen de conciencia si ha cumplido o no la misión de anunciar la buena nueva de la redención. Si sí, tendríamos que preguntarnos por qué hay tanta esclavitud, por qué hay tanto pecado, por qué la gente vive todavía de alguna manera oprimida por muchas cosas. Y si no, pues entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a trabajar para que esta redención no solamente me alcance a mí, sino que alcance a los demás. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Sí, padre, gracias. Perfecto. ¿Quién me ayuda a leer con la siguiente diapositiva, por favor? Yo, padre. Adelante, gracias. Para nuestra nación mexicana, a pocos años después de la llegada del Evangelio a estas tierras, en el año de 1531, Santa María de Guadalupe hizo resonar en sus palabras la bondad y novedad del anuncio cristiano, que tristemente había sido lastimada por la espada de la conquista. Gracias. Fíjense, ¿por qué a mí me pareció muy interesante todo este esfuerzo que están haciendo los obispos de cómo hablar de la redención y cómo unir el acontecimiento guadalupano? Y aquí empiezan a vislumbrarse esas líneas o esos puntos de unión. El mensaje que trae Santa María de Guadalupe es evangelio,
Eso no lo podemos nosotros, ¿cómo se dice? Sacar de nuestra mente. De hecho, tendríamos que partir de ahí. No es la Virgen a título propio la que viene a dar un mensaje distinto al que ya se nos ha anunciado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es que es el mismo mensaje, pero ahora sí viene puntalado o delineado, por así decirlo, por una situación muy concreta que ha sido una conquista por medio de guerra, por medio del fratricidio, por medio de una conquista donde se derramó mucha sangre. María de Guadalupe hace resonar nuevamente pues ese evangelio con palabras, con su bondad, y trae una novedad a estas personas, a estos naturales y a estos españoles que de alguna manera iban formando una nación, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, esto es como el primer puntito de encuentro, ¿no? María anuncia un mensaje que es evangélico y de ahí no podemos salirnos, y entonces ella viene a recordarnos eso. Vamos a profundizar más adelante. Siguiente, dice, el contexto de los enfrentamientos entre los colonizadores y los pobladores naturales nos hace pensar en el original significado etimológico de la palabra redención. Aquí vamos a explicar a qué nos referimos con redención, que efectivamente alude al hecho de liberación de la esclavitud y la readquisición o reintegración de lo que había sido perdido a causa de la guerra. Cuando hablamos de redención, así hagan de cuenta, podemos poner redención igual a rescate. Cuando hablamos de la redención es un rescate. ¿De qué nos rescató el Hijo de Dios, por ejemplo? ¿Del pecado? Exacto. De esos, muy bien. Eso es. Redención, se nos ha redimido del pecado, se nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Pues bueno, esta redención, a 2000 años de la redención y a 500 años del acontecimiento guadalupano, la aparición de la Virgen María y en este como autoconciencia que se nos ha invitado como pueblo mexicano a hacer, tendríamos que también ver como una readquisición, como, ¿cómo se dice? Un volver a formar o cómo adquirimos una identidad como pueblo, ¿verdad? Donde ya la esclavitud no tendría que ser, al contrario, tendría que ser todo comunión, comunidad. Y eso, por lo tanto, puede ser una readquisición o también una reintegración, porque ya no somos distintos. Ya no hablamos de españoles mestizos indígenas, criollos, ¿no? Todos formamos un solo pueblo, somos una sola nación y de alguna manera tiene que haber como una reintegración del proyecto de Dios para la humanidad. Entonces, redención es un rescate y aquí concretamente con Guadalupe se dieron muchos rescates, ¿no? De la dignidad de los indígenas, el rescate para inclusive poner en el centro justo de lo que es realmente el evangelio que se pudo haber como transgiversado por el modo en que se colonizó. Entonces, eso es, ¿verdad? Readquisición y también una reintegración que se había perdido por causa de la guerra. Más aún, el hecho guadalupano encuentra sus más elocuentes síntesis en la cuestión mesiánica cristológica, en el mandato de construir una casita, donde se manifiesta el consuelo materno de Dios. Isaías, hermanos, habla de eso, de que Dios se quiere construir un pueblo, quiere construirse una nación de reyes. Y entonces, en la petición de María de Guadalupe a Juan Diego de hacer una casita, podemos lograr como ver esa identificación, ¿no? La profecía mesiánica o lo que el profeta Isaías habla en cuanto a una voluntad de Dios, y también esta voluntad de Dios por medio de María en construir una casa, la casa donde tendría que ser lugar de encuentro. Esta sesión, o bueno, el tema justamente va a estar centrado mucho en eso. ¿Qué significa el una casita, verdad? El quiero que me construyas una casita. La descendencia mesiánica es una familia de reyes, coherentes con su cometido de establecer la paz y la justicia, un pueblo profético y sacerdotal, fiel a su misión de interceder por las necesidades ajenas, ¿verdad? Ese sería como en paralelo
como el objetivo del mismo mensaje de María. La invitación a construir un templo evocaba pues la construcción de una nueva nación. Ahí está una interpretación del mensaje de María, ¿verdad? Una casita, un templo es igual a una nación. Tenemos que empezar a formar una comunidad, un caminar juntos, una iglesia concreta, con cultura, con rasgos, con situaciones, incluso no podemos negar el cómo se dio la conquista, pues con esa historia dolida e hiriente, así se tiene que construir una nación, una casa donde todos sean hermanos, donde todos sean familia. De nada serviría construir una casa donde solamente fuera para los indios o una casa donde solo fuera para los españoles. La intención de María de mandar a Juan Diego a Fray Juan de Zumárraga, pues era para eso, para que indios y españoles juntos lograran esta casa, esta comunidad, esta familia, esta casa donde Dios quiere habitar. Y entonces formar juntos una nueva nación. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda con la siguiente? Yo, padre. Ay, perdón, ahí está. Ah. Gracias. El consuelo que promete Santa María de Guadalupe no es un simple restablecimiento materno de la alegría, sino algo con mayor alcance, el cumplimiento y realización de la justicia y la paz, de las que tanto carece nuestra sociedad y de las que nuestra Iglesia tiene que ser su humilde pero consolador comienzo. Después de medio milenio del acontecimiento guadalupano, su celebración eclesial significa docilidad de espíritu para dejarse confrontar por el llamado de Santa María, ante el que nosotros, como el humilde Juan Diego, debemos preguntarnos si por ventura nos hemos hecho dignos del mensaje del cielo, si hemos hecho de nuestra nación aquel espacio de bonanza que anhelaron nuestros ancestros. Gracias. Rescato dos cosas. El primer párrafo, María no solamente restablece la alegría que tendría que tener un pueblo que ha sido evangelizado, porque el evangelio es eso, es buena noticia. No solamente restablece la alegría, sino que de alguna manera busca que se cumpla y se realice la justicia y la paz. Históricamente, ustedes saben, yo más o menos lo dije, Iván ayer también lo retomó, pero, pero el hecho de que se haya dado la conquista por la espada y toda la cuestión social, política que se vivía, pues era obvio que no había signos ni de justicia ni de paz. Y María trae como una encomienda muy concreta en eso. Se tiene que restablecer la justicia y la paz entre todos. Por eso quiero una casa. Y esto, hermanos, es donde está el examen de conciencia que invitan los obispos. Abajo, el siguiente párrafo, se habla de una docilidad de espíritu. Y aquí, hermanos, yo creo que es muy importante. Todo lo que sucede en la iglesia es obra del Espíritu Santo. Si no, no pudiéramos. La iglesia por sí misma no se hubiera, me refiero a nosotros humanos, ¿verdad? Por sí solos no nos hubiéramos podido mantener durante tanto tiempo. Si la iglesia sigue caminando y ha salido adelante con una historia también de persecución, de dificultad, y una iglesia que se ha corrompido a sí misma también, porque tenemos que decirlo aunque nos duela, si la iglesia sigue caminando y se sostiene, es gracias a eso, al Espíritu Santo. Si yo quiero revisar mi vida, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos en Adviento, si yo quiero preparar mi corazón para que aquí nazca el Redentor, pues yo tengo que ser dócil al Espíritu y ponerme muy sincero conmigo mismo y delante de Dios para sondear mi alma y ver qué cosas tengo que cambiar. Si yo, por el contrario, me resisto y soy obstinado y me cierro a la acción de Dios y solo voy caminando con lo que yo creo, con lo que yo pienso, pues eso no va a dar frutos. Entonces se requiere que haya una docilidad de espíritu para dejarnos confrontar, porque a veces no nos gusta eso, ¿verdad? No nos gusta confrontarnos. No sé si ahorita, a veces no me salgo del tema, pero vuelvo rápido, ¿verdad? Pero se me vino a la mente.
Los jesuitas tuvieron oportunidad de participar de la Santa Misa. El Evangelio justo hablaba en la segunda parte, como de todo lo que hoy escuchamos, de que el reino de los cielos es justamente de los esforzados y solamente los que se esfuerzan alcanzan el reino de los cielos. Y a veces, hermanos, por el mundo en el que estamos, por la cultura en la que estamos, por la tecnología que a veces también es como muy cómoda en muchos de los aspectos, vamos teniendo una vida muy confort, muy tranquila, al alcance de un dedo. Si quiero hacer un depósito desde el celular, ya no es necesario que vaya al banco. Y entonces nos vamos generando tal vez un ambiente de poco esfuerzo, un ambiente de poca atención a lo que estoy viviendo. No me cuestiones, no me preguntes, no me hagas violencia, no me confrontes de cómo estoy viviendo, déjame en paz, yo estoy a gusto. Pues no, el cristiano que quiere avanzar constantemente tiene que estar haciendo discernimiento de su vida y tiene que estar abierto a esta acción del Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu nos podemos, además de confrontar, podemos avanzar en lo que nosotros somos. Entonces, aquí abajo debemos preguntarnos por estas cosas, si somos dignos del mensaje que se nos ha dado, si ya hemos hecho de nuestra nación aquel espacio de bonanza o de aquel objetivo que inclusive tenía Dios por medio de María para nuestra nación. Concretamente, estas deberían de ser las preguntas, ¿no? En otras palabras, nos preguntamos si el Tepeyac y sus moradores, México y sus habitantes, gozan del consuelo de una sociedad más justa y pacífica. Aquí está otra vez, justicia y paz. Más aún, podemos cuestionarnos si como iglesia somos esa casita construida con dinámicas sociales y alternativas económicas humanizadoras, ajenas al sistema liberal de corrupción y explotación de los más empobrecidos. En verdad hemos logrado ser ese hogar, sobre todo para los pobres. Recuerden que el mensaje de Jesús siempre iba en una opción preferencial a los pobres, ¿no? Y si nosotros perdemos de foco eso, también vamos caminando en otra dirección que no es evangélica. En base a esto, creo que aquí acaba la introducción. Ay, no. Ay, Dios mío. ¿A qué hora acabo? Ay, faltan dos, pero bueno, me interesa esto. En esto, me gustaría escucharlos. En lo poquito o mucho que llevamos, pienso que han sido cosas profundas y que los obispos han sabido como poner el dedo en la llaga de lo que viene o de lo que deberíamos de empezar a construir para celebrar con júbilo dentro de 10 años, si Dios nos permite, este acontecimiento. Pero en esto, hermanos, gozamos ya de una sociedad justa, pacificadora, somos esa casita que pidió nuestra Madre Guadalupe, somos esa nación, somos ese pueblo, iglesia de Dios mexicana que Dios quiere para que esté aquí en nosotros, o qué nos falta, ¿verdad? Porque insisto, es cuestión de hacer examen de conciencia. A ver, quiero escucharlos. ¿Qué les hace ruido? ¿Qué les genera? ¿Qué les mueve? ¿Qué les hace pensar? No se amontonen uno por uno, ¿eh? Pues que nos hace falta, bueno, a mí yo hablo por mí, mi nombre es Virginia González. Yo tengo Gracias. que seguir trabajando en mi ministerio, en conjunto con mi iglesia a la que pertenezco, con mi comunidad, seguirme esforzando por ser mejor ser humano, por ver las necesidades de los demás, pensar siempre en los demás y dejar al último mi persona. Y esto me dará la satisfacción de saber que estoy haciendo un buen trabajo por los demás. Entonces, pues Ok. todavía pienso que me falta mucho. Sigo trabajando en ello, pero sí me falta mucho. Muy bien. Gracias. Si nosotros vemos esto de fuera, no, obviamente que el examen de conciencia tendría que ser nosotros, ¿verdad? Y yo respondo de mi compromiso cristiano delante de Dios y eso es lo ideal. Pero si hacemos un análisis de fuera y decimos, esta es la iglesia mexicana, esto es lo que pide Dios o el proyecto de Dios para ella a través del mensaje de Guadalupe, que es ahorita donde estamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal?
nos falta, hemos caminado, estamos estancados, no hemos hecho nada. ¿Cómo creen que estamos? Están muy serios. Entonces, continuamos, Padre, ¿ya? Dígame, Carmen. yo siento que, pues que sí nos falta, ¿no? Que no estamos tan como la Virgen quisiera que estuviéramos. Pero, pues, un esfuerzo por parte de nosotros como padres, como abuelos, dar ese buen testimonio de la voluntad de Dios y de nuestra madre. Entonces sí como que sí nos falta mucho, porque estamos como abandonando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y a la larga, pues va a pesar más, le va a pesar más a México, ¿no? No sé, ese es mi punto de vista, padre. Muy bien, no, muy bien, respetable, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante, Tony. Pues yo siento que en esta época, No le escucho, no sé por qué, si necesita hablar más fuerte o no sé dónde tenga el micrófono. a ver, ¿ya me escucha? Un poco mejor, sí, ¿Me gracias. escucha? Sí. Yo siento también ahorita en esta época es muy difícil jalarnos a los jóvenes o los más chiquitos. La tecnología nos está rebasando. Entonces yo siento que por ahí también tenemos que meternos un poquito porque los jóvenes pues ya no hacen tanto caso. A pesar del ejemplo, a pesar de las llamadas, nosotros como padres también tenemos que respetar su individualidad, tratar de darles ejemplo, pero es muy difícil porque también las universidades, o sea, las escuelas a donde asisten, pues no siempre tenemos como para meterlos a unas escuelas donde les inculquen todo esto. Entonces es un poquito difícil todo eso, ¿no? A lo mejor la semillita está sembrada, pero es Claro. como un poquito complicado jalarnos a los jóvenes. Aún así, pues yo siento que esa semillita que se sembró cuando eran chiquitos, con lo que se les llevó al bautizo, a la confirmación, todo lo que como padres nos corresponde, siento que de alguna manera esa semillita la tenemos que seguir regando nosotros como padres con el ejemplo. Pero le vuelvo a repetir, yo siento que esta época, la tecnología, sinceramente siento que nos rebasa. Entonces, a lo mejor como iglesia también tenemos que hacer algo por ahí, padre, porque de repente pues nos quedamos solamente en hablarles y decirles, pero si ellos ven tanta información en un medio de internet, en el Face y todo eso, pues a lo mejor meternos por ahí también un poquito, padre. Ujú. Bueno, esa es mi Sí, opinión. no, sí, sí. No podemos negar ahí, están como los dos puntos, ¿no? Porque claro está toda esta realidad y los jóvenes hacen fugamundi, ¿verdad? Se meten en la era digital, y, bueno, estamos en la era digital, pero se meten en lo digital, en su mundo y que gire lo demás y no me importa. Pero también es cierto que la tecnología ha dado pues, muchos avances, ¿no? Y para la sociedad, para nuestra misma iglesia, es cuestión de equilibrio. Y sí, efectivamente la evangelización, el buscar la paz, el buscar la justicia, el formar una familia que camine juntos hacia el proyecto de Dios o hacia este reino que nos aguarda, claro que es un desafío, ¿verdad? Lo ideal es que nadie se pierda, pero ¿qué hacemos con las libertades y las voluntades de los hermanos que no quieren, ¿verdad? Que no quieren seguir al Señor. Estas cuestiones que ustedes ahorita exponen, que a veces son ajenas a nosotros y que de alguna manera tendríamos que ser como más creativos, porque si no nos vamos a quedar obsoletos, ¿no? Y ya ni el mensaje del que partimos de eso, ¿no? De eso, perdón, partimos de eso, el mensaje de la redención y el efecto en sí mismo,
pues es actual a pesar del tiempo. ¿Cómo yo comunico eso a estas nuevas generaciones? ¿Cómo les hago ver que la vida no es a través de una pantalla, ¿no? Es parte de, pero también nosotros tendríamos que aprender a cómo acogerlos y cómo comprenderlos y de alguna manera poco a poco ir, pues llevándolos hacia esto. Pero bueno, muy bien. Agradezco sus participaciones. Vamos a continuar. Creemos que la Iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre para alentar la esperanza de ser un solo pueblo. Esta es como una moción que tienen los obispos. Otra vez a los pies de María, a reavivar la esperanza de ser un solo pueblo. Nuestro mundo carece de mucha esperanza, ¿verdad? Nuestra iglesia carece de mucha esperanza. De hecho, usando más bien los comentarios que ustedes ahorita están haciendo, nuestros jóvenes, el panorama que me mencionaron es desalentador incluso, ¿no? O sea, es como si pues ya no hay nada que esperar, no hay nada que pueda cambiar. Pues no, siempre hay una novedad y siempre hay algo que esperar de parte de Dios, ¿no? Nuestra esperanza más grande es aguardar la resurrección y el estar con el Señor el día que nos toque partir de este mundo. Y eso se tiene que fomentar y eso se tiene que esforzar uno y en eso se tiene que trabajar. María es madre de la esperanza. Ahora que estamos en tiempo de Adviento, pues ella con mayor razón y como nadie esperó a su hijo, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos otra vez a los pies de María. Ella nos invita a contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de la redención realizado por Jesús, por su Hijo. Pero fíjense los verbos: contemplar, creer, vivir y anunciar. Una vez tuvimos una acalorada discusión en clases, Fray Iván, un servidor y otros compañeros, sobre eso, ¿no? Es posible vivir ya como redimidos, es posible vivir ya como resucitados sin participar plenamente esa gracia que viene a partir de ese acontecimiento. Pues ahí está, ¿no? Y claro que sí, la gracia se nos ha participado y entonces es posible vivir esa redención, es posible vivir ese rescate, aunque no está en plenitud porque lo seguimos aguardando, pero es posible vivir todo esto ya realizado por nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, el Señor nos llama a poner atención en los signos de los tiempos. Ojo en esto, los signos de los tiempos. Yo no me puedo anclar al pasado y pretender evangelizar y jalar a los jóvenes como me jalaron a mí hace 10, 20, 30, 40 años. Pues no, ¿verdad? Los signos de los tiempos son clave para caminar en la iglesia. A veces nos podemos, anclar, nos podemos quedar justo en algo, en un método, en una forma, y no hay novedad, y no hay renovación, y no hay crecimiento, y vamos como de muertito, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Los signos de los tiempos nos tienen que impulsar para evangelizar, para hablar de la redención, para volver a lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Entonces, poner atención a los signos de los tiempos en la vida de las comunidades y en el sentir de cada persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente aquí en las comunidades parroquiales, en un pueblo, en una ciudad, aquí se tiene que efectuar esa redención. El pueblo mexicano está herido por una guerra fratricida, ajena al deseo materno que el Padre de Cristo ha manifestado en el mensaje de Guadalupe. Y entonces llegamos al punto que ustedes lo tocaron ahorita, si se dan cuenta, es preciso reconocer que hemos robado la esperanza de nuestros más pequeños y hemos descuidado el fundamento de nuestra sociedad, la familia. Esto apúntenlo porque también les sirve para examen de conciencia si se quieren confesar ahora en este tiempo de Adviento. Yo puedo consciente, y espero que no, pero inconscientemente también, con mi forma de hablar, con mi forma de vivir, con mi forma de ser, con mi forma de pararme delante de los demás, yo puedo robar la esperanza a esos pequeños, de los sencillos,
de los humildes. Y yo les dije ahorita, hay una crisis de esperanza en la iglesia y en el mundo y en la vida. La depresión, la angustia, la desesperación, el sinsentido por la vida, las enfermedades, la muerte, todo este panorama negro nos hace justo perder esto, la esperanza. Pues pregúntense si ustedes no han sido agentes o profetas desventurados de esperanza, ¿verdad? Profetas que en lugar de anunciar algo nuevo son puras calamidades y pues mejor nos alejamos de ustedes, ¿verdad? Porque gente tóxica no queremos. Es eso, ¿no? Podemos robar la esperanza o también nos han robado a nosotros ya la esperanza. Y segundo, se ha descuidado el fundamento de la sociedad, la familia. Y ustedes ahorita hablaron, aquí lo apunté, ¿verdad? Hablaron de jóvenes, hablaron de los niños, pero pues ahí están todos, está el matrimonio, están los ancianos y todo, si ustedes se ponen a pensar seriamente, a lo que más está atacando la sociedad, el mundo entendido esto como el espíritu del mal que anda rondando, donde más se está atacando es en la familia. De donde ustedes le vean problema que pongan, siempre directa o indirectamente va a atacar a la familia. Entonces tenemos que cuidar mucho esto. Una familia de Dios. Y en esto de ser familia, aplica esa construcción de la casita que quiere nuestra Madre Guadalupe. ¿Verdad? Muy bien. Híjole, hablo mucho y avanzo poco. Disculpen ustedes, pero vámonos a darle. Ok, vamos bien. A 500 años del acontecimiento guadalupano, ¿qué es lo que tendríamos que pensar? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se nos sugiere? En el 2031 estaremos celebrando los 500 años del acontecimiento guadalupano. En María de Guadalupe los mexicanos encuentran una madre amorosa que viene a ser el rostro materno de Dios también, imagen del amor de Dios por nosotros. Esta patria y esta vivencia de la fe que desde sus inicios enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad, encontraron en Santa María de Guadalupe una madre que les ayudó a superar sus enormes diferencias iniciales para empezar a caminar hacia el sueño de Jesús de ser uno como Él y el Padre son uno. No tuve la precaución de leer quién habló al inicio de la sesión en la tareita que les dejé y esa persona, si pusieron atención en lo que nos compartió, habló de la unidad y dijo, María de Guadalupe, algo que contribuye y que sigue contribuyendo a nuestro pueblo es en la unidad. Pues sí, y los obispos aquí lo están reconociendo. María de Guadalupe superó las diferencias que había entre indios, españoles, toda la cuestión cultural, social que se estaba llevando. María es signo de unidad, ¿verdad? Y eso debería de ser, hasta nuestros días nos tendría que alcanzar esa unidad. La unidad del pueblo mexicano en la fe, en el objetivo de caminar juntos, en el buscar el bien común, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestro querido México? Pues que cada quien jala para su lado y entonces no hay unidad y entonces hay mucho egoísmo y entonces hay muchos intereses personales y entonces pues ya cada quien va buscando para sí y el otro dónde queda, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces la unidad va a ser clave para vivir y para comprender este acontecimiento de Guadalupe. Construyendo la casa de todos, ¿verdad? Un puntito. En el Nican Mopohua, podemos leer, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes, en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Pues bueno, ¿a quién mostrará y a quién ensalzará? A Jesucristo. Yo inicié el curso diciéndoles eso, ¿verdad? María necesariamente nos tiene que remandar a Jesucristo y lo que yo diga de María se tiene que decir de Jesucristo. Todo misterio mariológico es primero misterio cristológico. Entonces, el objetivo de una casa sagrada es para que ella nos muestre a su Hijo, para que ella nos muestre a este que ha dado la vida para salvarnos, para redimirnos.
con este templo que ella pide para su hijo, la nación va a resurgir. El templo es el lugar donde ella mostrará a su hijo. Y piensen eso también, actualícenlo en el hoy y en el cómo vivimos y en el cómo está nuestro país o concretamente cómo está nuestra familia, ¿verdad? Y vean si Cristo tiene un lugar en esa casita. Vean si Cristo tiene en verdad algo que decirnos. Y yo creo que a veces no. Muchas de nuestras familias, muchas de nuestras comunidades, pues han sacado a Cristo, a Dios de la vida. Entonces, el objetivo de una casita es eso, mostrar a Jesucristo. Hubiera sido fácil para María pedirle a San Juan Diego que él levantase el templo con la ayuda de sus hermanos indígenas. Le hubiera evitado el bochorno y la vergüenza y yo creo todo lo que pasó el pobre Juan Diego, que por cierto ya es su santo, ¿verdad? Le hubiera evitado todo eso si él va con sus colegas, con los suyos y manos a la obra y trabajamos y ya está, ¿no? Sin embargo, muy probablemente ese templo hubiera sido monumento de división. De por sí ya había división y todavía se aparece María y le dice a Juan Diego, haz un templo. Y si lo hacen los indígenas, pues otro, como luego dicen, otra rayita al tigre, ¿no? Para que no se diera la unidad. Pues no, el ve, preséntate es justo para esto, para salvaguardar la unidad, porque la casa no es de los indígenas, ni es de los españoles, ni es de los mestizos, es de todos. Es una casa de todos, ¿verdad? Los obispos mexicanos, pues, queremos, o ellos quieren, ¿verdad? Yo no soy obispo, quieren refrendar el compromiso de seguir construyendo una casita sagrada, porque representa un elemento común de identidad de este pueblo, un signo de unidad, un espíritu de familiaridad. La casita sagrada es un lugar donde nadie se siente extraño, un lugar de encuentro, convivencia y cercanía con los seres queridos, un lugar donde se comparten experiencias de la vida. Uno de los grandes retos de la pastoral ha sido el que en el lugar donde se reúna la comunidad, todos nos sintamos en casa. Cuando esto no ocurre, cuando no construimos la casita sagrada entre todos, más de uno se sentirá extraño y con mucha facilidad se irá de casa. Yo sé que hay en México y en Puebla y de donde son ustedes no sucede esto, ¿verdad? Se crean, estoy de irónico. Pero hermanos, ustedes lo podrán constatar en los ministerios, en las comunidades, en los grupos parroquiales. Un grupo que está dividido es un grupo que no avanza. Es un grupo donde en verdad es una lucha de egos, donde está como el más fuerte y entonces en lugar de yo ir a un grupo para servir y amar a Dios, pues me siento criticado, me siento juzgado, me siento extraño, siento que, ¿verdad? Entonces, no, en esta intención de formar una casita sagrada tiene que haber un ambiente de familiaridad y en las familias que hay convivencia, comunicación, amor, respeto, aceptación, a pesar de ser distintos estamos unidos, caminamos hacia un mismo objetivo, nos respaldamos, todo lo que puedan decir ustedes de una familia, eso es lo que se espera y eso es lo que nos pide, ¿no? Una casita sagrada, eso es lo que quería María y es lo que nos pide, que no nos sintamos extraños, que seamos hermanos, que seamos familia. Casita familiar y al mismo tiempo sagrada, porque la proximidad se llena de la grandeza del omnipotente. Hay grupos sociales, ustedes no sé si participen, ¿verdad? Pero hay grupos de natación, hay grupos para jugar cartas, hay grupos sociales y en los grupos sociales se da convivencia y se da respeto y se da amor. Pero para nosotros se nos pide que sea una casita sagrada, o sea, no solamente es cuestión humana, es que es cuestión de Dios, es que tiene que haber o se tiene que manifestar de alguna manera la gracia que une, el amor y la misericordia de Dios que es capaz de reconciliar cuando hay diferencias, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que no permiten, ¿verdad?, avanzar. Es una casita sagrada, familiar.
Sabemos bien que donde Dios habita, el hombre no puede acceder sin ser admitido y entra solamente quitándose las sandalias. Tenemos que descalzarnos, hermanos, delante de Dios. Así como decíamos ahorita que es necesario volvernos a poner a los pies de María y que ser dóciles al Espíritu Santo, pues esta imagen de Moisés frente a la zarza, tenemos que descalzarnos delante de Dios, quitar de nosotros nuestras seguridades, tal vez cambiar el camino por donde esas sandalias nos han llevado y estar descalzos, estar libres, estar así como somos delante de Dios, ¿verdad? Para confesar la propia insuficiencia. Es eso, para reconocer que yo no puedo todo, no soy todólogo ni soy el omnipotente. Les voy a hacer una confesión personal, aquí ya voy a empezar yo a balconearme, pero un día no muy lejano, hace como 15 días, yo andaba mal, ¿verdad? Yo andaba así de que ya no hallaba por dónde. Y platicando con un amigo sacerdote, me dice, Omar, es que eh, no quieras redimir a todos, me dijo. No quieras redimir a todos. Eso le toca a Dios. Eso le toca a nuestro Señor. O sea, tú vas a llegar hasta donde puedas y con lo que la persona te permita, pero no te afanes en querer redimir a todos. Me dio cachetada con guante blanco, hermanos, pero es cierto. Y uno tiene que reconocer esto, que yo tengo mis límites, yo tengo mi insuficiencia para hacer algo, ¿verdad? Por eso necesito del omnipotente, de la grandeza de Dios, necesito de su gracia. Por eso necesitamos ser una familia humana y entre más humanos, más divinos. ¿Por qué? Porque ahí habita entre nosotros, en medio de nosotros, el Señor, ¿no? Ese olvidarnos, quitarnos las sandalias para entrar, ¿no estará posiblemente en la raíz la pérdida de sentido de la sacralidad de la vida humana? Y aquí está otro examen de conciencia que podemos hacer. Nuestra vida humana es sagrada. El otro día también, híjole, bueno, leo la pregunta y les comparto. ¿No estará posiblemente en la raíz de la pérdida del sentido de la sacralidad de la vida humana, de la persona, de los valores esenciales, de la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, del respeto a la naturaleza? La huella de Dios, hermanos, el hacedor dejó una huella, una impronta en todo lo creado, ¿no? La vida humana es sagrada, la naturaleza tiene su sagrado. Cada individuo, a pesar de lo que haga, a pesar de lo que es, todos los bautizados somos hijos de Dios, a pesar de que no reconozcamos a veces a este Dios como Padre, pero todos de alguna manera participamos de esta sacralidad. Y ahora en día, no, olvídense ustedes, véanlo. Bueno, es que, ¿será que también yo estoy en otro contexto, verdad? Acá en el norte, se los dije en la primera reunión, somos más secos y somos como un poquito menos fervorosos en nuestra piedad popular. Y yo un día les decía eso, ¿verdad? No sé si el Señor pasara por nuestros templos, ¿qué haría? Quién sabe si pues no nos va a volcar las mesas porque no vendemos nada ahí adentro, ¿verdad? Pero posiblemente también agarraría un látigo y nos sacaría, ¿verdad? A decir, ¿qué han hecho de mis templos? ¿Dónde está lo sagrado? ¿Dónde está mi presencia? En tu vida, ¿de qué la has llenado? Que estás manchando y que estás ocultando esa imagen de Dios. Les iba a compartir que platiqué con una de las muchachas, estoy encargado aquí de la pastoral juvenil de la parroquia, y como bien compartieron ahorita las dos personas sobre los jóvenes, claro, los jóvenes traen un rollo. Y me decía una de ellas sobre el aborto. Y, y yo le hablaba mucho de eso. La vida es sagrada, ¿verdad? Y ella se me quedaba viendo así, que este padre está loco, ¿de qué me habla? Y yo le decía, no, es que antes de que si Dios, o sea, antes de que tú respondas a seguir a Cristo, Él ya te dio la vida. Y la vida se tiene que respetar. Es el primer regalo que Dios tenemos. Y te ama y te crea y te sostiene en la vida, ¿verdad? Sin importarle si tú lo sigues, si tú lo amas, si tú lo sirves. Y vean ustedes, muchos hermanos, ¿cuántos de todo el mundo aman y siguen a Cristo? Pues hay muchos que no. Y no por eso quiere decir que su vida no sea sagrada. No, es sagrada porque desde que tienes tu vida es un momento en donde Dios te está pensando y es un instante
diario, es un instante siempre que Dios está pensándote y por eso vives y por eso es sagrado. ¿Dónde está la sacralidad en nuestro entorno? A eso se refiere una casita sagrada. ¿Cómo vamos? Ya me cansé de hablar. Quiero escucharlos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Ya los cansé? ¿Ya los harté? Está bien, padre. Al contrario. ¿Por qué suspira? Vamos bien. ¿Hasta dónde llegó el suspiro? Hasta esta oportunidad que Dios me ha dado de escucharlo y estar pues presente en estas reuniones. La verdad, sí, para mí ha sido un regalo Gracias a Dios. de Dios. Sí, gracias, padre. Ok. ¿Qué piensan? A ver, ¿alguien más? ¿Qué les ha resonado? ¿Cómo ven esto de construyamos una casita de todos y hablamos esta cuestión de casita sagrada, la familiaridad, la unidad? Y la esperanza. Exacto, la esperanza. Muy bien, claro, la esperanza. Padre, pues yo pienso que la casita sagrada, como dice usted, empieza por uno, Claro, en respetar, en saber que soy sagrada porque soy hija de Dios y también demostrar ese mismo respeto a los demás y trabajar cada día, ¿no? Estar bien consciente de mis acciones y de la forma en que trato y de la forma en que educo a mis hijas, a mis nietas, con respeto, primero en casa y luego afuera. claro. Muy bien. Eso, padre. Sí, gracias. Sí, hay mucho que reflexionar y mucho que pensar y tal vez ahorita nos están cayendo al 20 muchas cosas, ¿no? Que tenemos que como replantear, pero de eso se trata, o sea, eso es la vida cristiana y eso es caminar, el ir siendo cada vez mejores, ¿verdad? Entonces, este planteamiento que estamos llevando a cabo es interesante y el objetivo que traen nuestros obispos y sobre todo que es algo que nos compete directamente a nosotros, ¿no? Porque es dirigido para una iglesia muy concreta de una nación con un acontecimiento que como, si no me equivoco, me lo dijeron, ¿no? En la primera reunión que tuvimos, que hay muchas apariciones, pero bueno, María de Guadalupe es María de Guadalupe, ¿no? Y es reconocida en muchos lados. Entonces, claro que nos pega. Y qué bueno, hermanos, y de verdad yo los felicito, qué bueno que les haga ruido. Qué bueno que se confrontan, qué bueno que se dejan interpelar. Porque el día que ustedes digan, ya, pues ya estoy bien, yo ya, malas, malas, malas. Bueno, seguimos. Empoderamiento para evangelizar. La oscuridad que reinaba en el Valle de México fue sorprendida por los cantos que San Juan Diego escuchó al pasar. Santa María de Guadalupe, con el color del rostro y la lengua de las gentes de esa tierra, hace eco del misterio del Dios que elige lo pequeño para mostrar su amor. En el encuentro de San Juan Diego con la Virgen, él toma conciencia de que su dignidad y su valor no viene de los hombres, sino del Dios por quien se vive, del que María de Guadalupe es portadora. Y aquí quiero empezar a resaltar otra cosita. Bueno, de la dignidad ya ahorita hablamos muy de pasada, ¿verdad? Pero mucho es el objetivo de esto, de un pueblo que no vive la justicia y la paz y un pueblo que es dividido, pues es un pueblo que no respeta la dignidad humana, ¿no? Entonces, pero quiero hacer énfasis en esto. Dios elige lo pequeño para mostrar su amor, hermanos. Una vez escuché esta frase y yo cada vez que tengo oportunidad la predico y no me importa que la gente diga que el Padre siempre dice lo mismo, no se crea. Pero, hermanos, la humildad, y esto grábenselo como yo, espero que les guste, pero la humildad derrite el corazón de Dios. O sea, una persona sencilla, una persona humilde, una persona pequeña, ¿verdad? De verdad tiene la mirada de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir y que no vamos a tener problemas y que no vamos a... No, 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 eso es otra cosa. Pero de verdad la humildad es clave para la vida cristiana.
el ser pequeños, el ser sencillos. María, justo en estos tiempos de Adviento donde se da la Anunciación y que visita a su prima, María se reconoce esclava. Yo soy la esclava del Señor. Cuando saluda a su prima y su prima le contesta y que María canta ese Magnificat, ahí habla, ¿verdad? Del Señor derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. ¿Cuántas citas bíblicas no tenemos de que Dios rechaza y aleja a los altaneros, a los orgullosos, a los de corazón duro? La vida cristiana siempre, siempre tiene que estar marcada de mucha humildad. Y si más se nos ha confiado y si más hemos subido en nuestro servicio, por ejemplo, yo que soy sacerdote, a mí más que a ustedes todavía se me exige ser más humilde, ¿no? Por toda esa confianza y por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios elige lo pequeño. No menosprecien a los sencillos, no menosprecien a los pobres. Al contrario, deberían de poner atención porque ahí Dios les va a hablar muy concretamente más que con otras personas, ¿no? En lo pequeño, en eso que Dios se derrite, como yo lo digo, ¿verdad? Que Dios se derrite ante lo humilde, ahí. Y lo hace para mostrar el amor. Y esto fue lo que pasó con Juan Diego y con la Virgen María, ¿no? San Juan Diego, pues, al reconocerse como hijo amado, porque al sentirse él era pobre, era pequeño, era humilde, y por lo tanto su dignidad no se la daban los hombres, sino el mismo Dios que lo había elegido, al reconocerse, pues, hijo amado de Dios, puede superar las dificultades y convertirse primero en mensajero de María de Guadalupe y luego en evangelizador con el testimonio de su fe sencilla. ¿Se fijan? Dos elementos. Somos mensajeros, bueno, él fue mensajero primero porque comparte literal el mensaje, ve y dile, ¿verdad? Pero después, por el testimonio de su vida cristiana, por la fe, yo quiero pensar, ¿verdad? Que como sucedió con nosotros, que Juan Diego el día que conoció a María y que se le apareció y que sucedió todo esto, su vida, hermanos, tuvo que haber cambiado radicalmente. Y eso se manifiesta, eso es evangelizar con el testimonio, eso es compartir la fe. Entonces, eh, eso es, ¿verdad? Hay un empoderamiento para evangelizar. Partimos de lo pequeño que Dios elige para mostrar su amor y a partir de eso pequeño o de esa persona humilde, Dios evangeliza, Dios tiene algo que decirnos, Dios nos da su mensaje de amor. ¿Quién me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Yo, Fray. Adelante. El acontecimiento guadalupano nos remite al canto del Magnificat, haciéndonos la pregunta sobre quién es superior y quién es inferior a los ojos de Dios. Solare, ¿Sobre? ¿quién es? ¿Perdón? Sobre quién es digno e indigno. Perdón. Sobre quién es digno e indigno, nos invita a leer la historia desde los criterios de Dios y nos interpreta sobre cómo juzgamos a las personas que consideramos menos importantes, los que en apariencia no tienen mucho que aportar. Hoy parece ganar terreno el egoísmo. El acontecimiento guadalupano nos invita a vivir la primicia de la caridad. Refiere al Nicanor Powa la preocupación y el interés que tuvo Juan Diego por su tío Juan Bernardino, que se encontraba enfermo. María de Guadalupe se dirige a él con ternura, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No tomes esa enfermedad. No temas esta enfermedad. Perdón. No temas esa enfermedad ni ninguna otra cosa,
punzante, Aflictiva. aflictiva. No estoy yo aquí que soy tu madre. De esta manera, nuestra Madre del Cielo muestra su rostro evangélico que nos invita a la vivencia de la misericordia. Gracias. Muy bien. Ahí disculpen la letra. Yo no estoy viejo, me veo viejo, pero aquí ando chaburruqueando con la letra muy moderna. No se cree. Bueno, a ver, gracias, muchas gracias. Estas líneas profundizan lo que ya hablamos, ¿no? ¿Cómo juzgamos a las personas que consideramos menos importantes? Aquí es otra vez volvernos a poner frente a un espejo y revisar cómo estoy en esta cuestión del egoísmo, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, el Papa Francisco fue muy al principio de su pontificado. Él habló, si no me equivoco, fue en un mensaje de Cuaresma, sobre la globalización de la indiferencia. Globalización de la indiferencia. Y eso, hermanos, cómo tenía razón y cómo tiene, porque es algo que no ha cambiado, ¿verdad? Pero cómo tiene razón el Papa Francisco en eso. Hay mucha indiferencia de unos por otros. El egoísmo, justo el egoísmo, nos está encerrando en lo que nosotros pensamos, ¿no? El mandato de amar que Jesús nos deja al final de sus días, ¿no? Ámense los unos a los otros, pues está por los suelos, porque amar es sinónimo de entrega y es sinónimo de renuncia. Yo me entrego al otro para que otro tenga vida y eso va a implicar que yo renuncie a mucho de lo que yo quiero. Ustedes saben, contrario del amor, pues es esto, es el egoísmo. Entonces, parece ganar terreno el egoísmo hoy en nuestro país, en nuestra nación, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Tenemos que volver a recordar esta primacía de la caridad que decía que se manifestó con María de Guadalupe, y aquí está el ejemplo claro con esta preocupación que tenía Juan Diego por su tío, ¿no? No estoy yo aquí que soy tu madre. Y aquí, hermanos, es el renacer la esperanza otra vez. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué perdemos la fe? ¿Por qué perdemos la esperanza? ¿Por qué si ella que ha venido a cuidarnos, a dar un sentido más profundo a nuestra fe, si ella ha prometido estar con nosotros, si ella quiere una casa para darnos a su hijo, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afligen tantas situaciones? Hermanos, eso es falta de fe, es falta de confianza, ¿verdad? Pues esta frase emblemática, no estoy yo aquí que soy tu madre, tatúensela, ¿verdad? Y acudan a ella, porque eso también es signo, más que signo, es como algo que tendríamos que utilizar a nuestro favor, de acudir a ella cuando yo tengo un problema. María es nuestra, María Guadalupe es nuestra y apropiénsela en ese sentido, ¿no? Y el mensaje me llega a mí directamente de mirada a mirada, de corazón a corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué tantas cosas nos afligen? No está ella aquí que es nuestra madre, no está ella que nos va a dar el amor, la misericordia, que posiblemente va a lograr el favor para nosotros cuando se lo pida a su Hijo amado. Pues es eso, ¿verdad? Tenemos que primar la caridad, el amor, la entrega a los demás, reconocer que en los pobres, en los humildes, en los sencillos, está el rostro muy concreto con Dios, y yo a veces les doy la vuelta, les doy la espalda, ¿verdad? Y eso es porque yo me siento superior, o porque yo pues ando con un corazón un poco altanero, orgulloso, engreído, ¿verdad? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces la evangelización en esa opción preferencial por los pobres también se dio en el acontecimiento guadalupano. Comunión y reconciliación. Como pastores de este pueblo queremos dejarnos tocar por la mirada maternal de Santa María de Guadalupe para que contemplemos en el silencio y la escucha la respuesta que nos pide el Padre en el discipulado y la misión. Llenos de gratitud, hemos vuelto los ojos hacia el momento histórico del primer encuentro
que los hombres y las mujeres de estas tierras mexicanas tuvimos con Jesucristo a partir del primer anuncio del Evangelio por la iglesia misionera, que acompañada y guiada de manera extraordinaria y quizá única por María, repitió por especial condescendencia de la divina misericordia el milagro de Pentecostés en las tierras de América. Hombres de diferentes lenguas, procedencias y culturas entendieron el lenguaje, el gesto, la mirada, el signo elocuente, verdadero y bello entre las flores y el canto de Santa María de Guadalupe. El acontecimiento, en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir este parrafito? El acontecimiento guadalupano o el evento de María de Guadalupe viene a ser una reconciliación entre culturas en todo sentido, ¿verdad? Formas de pensar, formas de sentir, la misma lengua, los gestos, en todo se da una reconciliación y por lo tanto se busca la comunión. Está en el fondo ese interés primero de la casita sagrada que quiere nuestra madre. En el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe vemos la propuesta de ese mensaje de comunión. Es posible superar las diferencias entre razas a través de la paz y la armonía. El mestizaje no es mostrado como un hecho humillante, sino como una riqueza. Pero además, María de Guadalupe ha unido a los mexicanos de una manera asombrosa en muchos momentos de la historia de nuestra patria y lo ha hecho sobre todo mostrándonos a su Hijo Jesucristo. Cuando uno está en el Tepeyac, se rompen las barreras, ¿verdad? Ahí no importa si eres de Chihuahua, si eres de México, si eres colombiano, no importa, nos une el estar a los pies de María, nos une dejar nuestra intención, nos une el amor hacia ella, la promesa que hicimos, no sé, ¿verdad? Y es signo de comunión. Decía mi obispo anterior que en una clase preguntaron que qué es propio del mexicano, ¿no? O sea, que es como mexicano, cómo se distingue México entre otras naciones. Y casi todo el mundo dice, pues la comida, la bandera, que es de las más bonitas, el himno nacional, que también es muy bonito, la cultura, etcétera, etcétera. Y decía él que una persona dijo, la Virgen de Guadalupe. Y sí, hermanos, la Virgen de Guadalupe es identidad mexicana 100%, ¿no? Por eso lo que yo les dije en burla o en broma, mejor dicho, en la primera sesión, cuando cantamos ser guadalupano es algo esencial, pues sí lo es, en el sentido de que forma parte de mi cultura, de mi nación, me da una identidad, sin que esto, cuando hablamos de esencial, sin que esto quite de lado a Jesucristo, no es eso, ¿eh? María nos tiene que mandar a Cristo, como ya lo dije muchas veces, pero sí es parte de nuestra esencia, María de Guadalupe. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Tenemos que cuidar. Ya nuestros antecesores decían, la Virgen no busca esta salvación en Cristo, recordando derrotas pasadas, suscitando violencias o predicando el odio y la división. Eso no, ¿verdad? San Juan Pablo II lo dijo, la violencia no se acaba con más violencia, el odio no se acaba con más odio. Si una persona me tiene rencor, no voy a sanar yo teniéndole rencor a esa persona, ¿no? Todo es al contrario, es el lenguaje del amor. Entonces, antes omitiendo toda mención que pueda encontrar las heridas, María anuncia la buena nueva, de la fe y el amor, el perdón y la paz, a través solo de este evangelio como vínculo de unión y fraternidad, supera tensiones, propicia acercamientos, hace nacer un pueblo nuevo. Una sociedad fragmentada como la nuestra, todos los obispos y los agentes de pastoral estamos llamados a trabajar por la unidad. Todos estamos invitados a superar las diferencias que nos lastiman y nos entristecen. Trabajar por la unidad, ¿verdad? Y eso, hermanos, también grábenselo. Donde ustedes se desenvuelven, yo tengo que ser promotor de unidad, no de discordia, no de división. Ahorita yo les dije en broma de las personas tóxicas, pero sí, ahora que está muy de moda eso, hay gente que de verdad se esmera para estar nomás haciendo las cosas que no son, ¿verdad? Entonces no sean ustedes así. A ejemplo de María, busquemos la unidad.
Hay que servir con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, padre. Me Adelante. ganaron. Adelante, adelante, adelante. Perdón, hermanita chula. No se preocupe, adelante, adelante. Ahí voy. Dice, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo en Él. María es madre y modelo de la iglesia. Nos remite todo en ella a Jesús. La redención es totalmente iniciativa gratuita de Dios, pero por libre de voluntad quiso invitar y colaborar al hombre. Dios no impone, no ocasiona, coacciona, perdón. Santa María de Guadalupe se hace heraldo del corazón del Evangelio, mirada de madre que ve con ternura a sus hijos. Es invitación constante a vivir la filiación en Cristo y la fraternidad entre nosotros, promotora de la comunión. Sí, quiero rescatar estas dos cositas. Es una invitación. María viene a ser una invitación. Ella no se impone. Como tampoco el mensaje del Evangelio se impone o la respuesta que Dios espera del hombre sea a la fuerza, sin voluntad y sin libertad. No, ¿verdad? Dios tiene la iniciativa, el hombre está invitado a responder a esa iniciativa, pero estamos invitados a responder en libertad y con nuestra voluntad, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, ahorita que yo les hice la pregunta al inicio, vemos una iglesia fracturada, una nación dividida, corrupta, insegura, con violencia, pues justamente es por esto, hermanos. Porque hay muchas voluntades y hay mucha libertad, hay muchos hombres que no responden al proyecto de Dios. Y por lo tanto, esta es la tarea justa, ¿no? O sea, por lo tanto, el mensaje de María pareciera que quedara como hueco y vacío. Por eso los obispos preguntaban en la introducción, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho con esto que nos trajo María? Ya somos la nación que ella espera, ya vivimos esa unidad, pues habrá que preguntarnos, ¿no? Este acontecimiento de Jesucristo incluye la participación de María. Dios no apareció de la nada entre nosotros, sino que tomó carne de una mujer sencilla. Ahí está la idea de la participación libre del hombre. Portadora de la esperanza antigua, primera redimida, primera discípula, María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convierte en madre de Jesús y al abrazar de todo corazón la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. No sé por qué no marco la E con acento. Con la gracia de Dios omnipotente. A ella recurrimos confiados para que interceda por nosotros. ¿Qué quiero decir en este último parrafito? A ejemplo de María de Guadalupe, hermanos, tenemos que responder en libertad al proyecto de Dios. Aquí puede ser también concreto, no solamente como nación, sino yo personalmente he recibido una vocación y he recibido un proyecto y Dios de alguna manera quiere algo de mí. Y yo tengo que esforzarme a toda costa por responder a ese proyecto. Y lo tengo que hacer con libertad, conciencia, razón, ¿verdad? Y con mi voluntad, ¿verdad? Yo tengo que abrazar ese proyecto de Dios conmigo, ¿no? Entonces, María Guadalupe también nos enseña eso. Concluimos. ¿Quién lee el desafío? ¿Cuál es el desafío que nos queda por realizar? El acercamiento a esta nueva realidad bajo la mirada del misterio de Cristo Redentor y el acontecimiento de Guadalupe nos ha llevado a descubrir un desafío fundamental como Iglesia Católica. Dios nos está llamando a generar esperanza,
a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos, especialmente los descartados por estos nuevos fenómenos. Una vida que refleje en cada persona a Cristo, el hombre perfecto, y se manifieste en condiciones dignas para cada uno. Una tarea que exige un profundo proceso de conversión, y nosotros, los obispos, somos los primeros que debemos dar ejemplo de ella, haciendo llegar esta exhortación a todo el pueblo de Dios que camina en este lugar y en este momento concreto de la historia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva. Manifestamos que es aquí y ahora donde el buen Dios nos pide a obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, consagradas y fieles laicos concretar nuestras respuestas, valorando nuestra dignidad común junto a otros hermanos que desde otras trincheras trabajan por este noble empeño. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí está. Ay, Dios. Espérenme, ¿qué pasó? Ya ven la pantalla otra vez, ¿verdad? Ya. Bueno, me salí para marcar esto, ¿verdad? Este es el desafío. Hasta aquí. Este es el desafío. Ese es. Dios nos está llamando a generar esperanza, fortalecer y construir una vida humana más plena para todos sus hijos. Ahorita hablamos que la plenitud humana es sinónimo de divinidad, de divinizarnos, de ser como dioses. Especialmente a los descartados, hablamos de la importancia de los pobres no solo para el evangelio, sino para nuestra nación y nuestra iglesia. Es a ellos, a las periferias, diría el Papa Francisco, especialmente con los descartados, por los nuevos fenómenos, una vida que refleje en cada persona a Cristo. Ese sería un reto, ¿verdad? Que la persona cuando me vea, vea a Dios, que cuando me escuche, escuche a Dios, que en todo, ¿verdad? Ser un alter Christus, otro Cristo, hombre perfecto y se manifiesta en condiciones dignas para cada uno. También es una tarea que exige un proceso de conversión. La conversión nunca se acaba en el cristiano. Puedes tener 25, 30, 42, 58, 62 años y siempre habrá una necesidad de estar volviendo a Dios. Eso es la conversión. Tengo que volver mi mirada a Dios y tengo que volver y tengo que volver porque el espíritu del mal no descansa, ¿verdad? Entonces, es un proceso de conversión también que se nos exige a todos. De manera especial, dice los obispos, somos los primeros y con nuestro ejemplo, pues motivamos a los demás, ¿verdad? Pero esto que es desafío, es como lo que vimos en síntesis de todo de esta parte, ¿no? Y pues podríamos decir, hermanos, que esto es como una entre muchas interpretaciones que se pueden hacer actuales ¿cómo se llama? Del acontecimiento guadalupano, ¿verdad? No es algo que quedó atrás o no es algo que ya no tenga algo que decirnos, ¿no? ¿Verdad? Ya vimos que sí y que son análisis muy profundos. Me atrevo a decir que son hasta crudos, ¿verdad? En la forma en que se abordan las cosas, porque si de verdad nos somos sinceros con nosotros mismos, pues vamos a sacar mucho provecho en estos exámenes de conciencia con estas pinceladas, insisto, que los obispos nos han dado. Por mi parte ha sido todo. No sé si tengan algún comentario, como les dije ahorita, algo que les haya llamado la atención o resonado de esta parte como actual del misterio del acontecimiento, del acontecimiento guadalupano y cómo los obispos lo han unido, ¿verdad? Este misterio de la redención de nuestro Señor. ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Ya tienen sueño. Vámonos. No, no, padre, esto pues está bien todo. Lo que pasa es que uno, bueno, no quisiera tanto participar, ¿verdad?
Usted dar, hable, siéntase con libertad. dar la oportunidad a lo mejor los hermanos o hermanas que quieran participar. Pero todo esto, como hace un momento lo dije, para mí ha sido un privilegio que Dios me ha dado para estar en estas reuniones. Muchas gracias. He aprendido más sobre nuestra Santísima Virgen María. No, pues no así como ir a las peregrinaciones y todas estas cuestiones no he sido, pero reconozco en la Santísima Virgen la madre y mi madre de Jesús. Eso sí me queda claro. También es nuestro camino, es nuestra esperanza, todo lo que nos ha dicho, pues que quedó clarísimo. Pues muchas gracias, Padre. No, para servirles. Qué bueno. De eso se trata. ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿Alguno más? ¿Otra participación? Y si no, pues por mi parte ha sido todo. Yo encantado de haberles compartido un poquito de, pues de esto, de María Guadalupe. Padre, una pregunta, ¿qué posibilidades habrá de que nos comparta su material? Sí, se los voy a hacer llegar por medio de Fray Iván. Ya él me había dicho ayer, si no me equivoco, me dijo que les pasara el material. Nada más, déjenme lo acomodo bien en orden porque luego uso como borradores y se los hago llegar. Sí, con gusto. Gracias. Sí, gracias. También les puedo pasar las diapositivas por si les hacen falta. Sí, gracias, Padre. Dice Katia, gracias Padre por compartir sus conocimientos acerca de la Virgen, paz y bien. Con gusto, paz y bien, hermana. Bueno, pues muchas gracias, Padre Omar, por haber acompañado a nuestro grupo, que ya cada vez se va haciendo un poco más sólido, nuestro grupo de reflexión. Y pues te deseamos muchos frutos en tu ministerio y que Dios te siga bendiciendo en gracia y alegrías. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Iván. Dios Muchas te oiga. gracias. Muchas gracias, Padre. Para mí me dejó con muchas herramientas para iniciar, como dice San Francisco, comencemos hermanos, porque poco o nada hemos hecho hasta el momento, ¿no? Mucha reflexión y muy acorde ahorita a este tiempo. Muchas gracias, Padre. Dios me lo bendiga y lo acompañe donde quiera que esté. Esperemos verlo pronto. Esperamos que sí, Sí. La pandemia me evitó muchas cosas de la bonita Ciudad de México y de nuestro país, pero bueno, algún día nos reencontraremos y gracias por sus bendiciones. También siéntanse acompañados con mi oración y con mi bendición. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Paz y bien. Gracias. Gracias, paz y bien. Padre, espero que no sea la última vez que nos pueda compartir sus conocimientos acerca de Dios y la Santísima Virgen María Guadalupe. Agradecido por la misericordia de Dios de haberme permitido escucharlo, Padre. Paz y bien. Muy amable, Eloy. Paz y bien. Y gracias a Dios que nos trae acá y pues a Fray Iván, ¿verdad? Que me invitó. Muchas gracias, Padre Omar. Ya te estaremos invitando a otros momentos de reflexión. Muchas gracias. Ok.